Quiero invitarles a que vayamos a la palabra. Y antes de entrar en el tema de esta mañana, quisiera hacer la introducción, tomando lectura en el pasaje que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, en el capítulo 3, y versículos 10 y 11. El tema en esta mañana es: el Señor Jesucristo es el todo y en todos. La palabra dice así, Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Quiero hacer aquí un breve paréntesis. Esta palabra conocimiento en el griego no es la palabra que generalmente nosotros identificamos, noxis, que significa conocimiento. Es una palabra que tiene otra acepción y un profundo significado espiritual. Esa palabra es ginosko y está conectado con el conocimiento alcanzado a partir de la experiencia personal. No se trata simplemente de un conocimiento intelectual, sino un conocimiento que va aún más allá por una experiencia personal. La palabra en el griego es ginosko. Y sigo leyendo allí la escritura y Pablo decía, el cual se va renovando, el nuevo hombre, hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y en el versículo 11 dice la palabra, una renovación. Estamos hablando de el nuevo hombre, que es llevado al verdadero conocimiento por experiencia personal. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, excita, esclavo o libre. En aquel tiempo recordemos que estaba la esclavitud presente en la sociedad de la época. Sino que en esa experiencia personal de renovación, donde estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, en esa experiencia, Pablo dice, sino que Cristo es todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Cuando el Señor Jesucristo nos encontró, porque Él nos encontró, era imposible que nosotros pudiéramos ir a Dios, tan lejos que estábamos, viviendo de una manera tan equivocada, ignorando completamente de Dios, aunque teniendo conciencia de la existencia de un ser superior a causa de su creación. Eso es algo que ningún hombre puede descalificar, porque la obra de Dios ha sido mostrada a través de su creación. Allí Pablo dice, está manifestado su eterno poder y su deidad. Pero cuando Jesucristo nos encontró y se reveló a nuestras vidas, empezó un proceso. Y ese proceso se llama redención. A algunos les va a llamar la atención esta palabra proceso, pero ya lo van a entender después.
en ese proceso, el proceso que se cumple en nuestras vidas, somos perdonados y liberados del poder del pecado. Primero Dios trae el perdón de eso que en nuestra vida constituye una ofensa y nos separa de Dios, el pecado. Pero inmediatamente también Dios opera a través del verdadero conocimiento, llevándonos a la experiencia de la liberación del poder del pecado. Pablo dice que el poder del pecado estaba representado en la ley, pero la verdadera esencia del poder del pecado es que la ley, a causa de mi pecado, ha declarado una sentencia, y esa sentencia es muerte. Ante los ojos de Dios, el pecado solamente merece una retribución, es la muerte. Y el Señor, a través de la obra de la redención, en la cual somos hechos participantes mediante un proceso, nos lleva a experimentar el perdón, pero al mismo tiempo la liberación del poder del pecado. De tal manera de que lo que el hombre en su condición natural no está preparado para enfrentar, la muerte, ahora en Cristo está siendo llevado a una experiencia en donde Él empieza a ser el todo y en todos, sin importar las circunstancias. Y en esa experiencia, Dios empieza a vestirnos con nuevas vestiduras. Eso significa empezar a dejar atrás los malos hábitos. Por ejemplo, cambiamos la mentira por la verdad. Por ejemplo, cambiamos la vida con un pasado de inmoralidad por la pureza. Cambiamos también las malas palabras por las que son buenas para edificar. Cambiamos la falsedad por la sinceridad. Dejamos atrás el enojo para dar lugar al perdón. Soltamos la ofensa para recibir el amor. Y en todo ese proceso, el cual es muy amplio, la imagen de Dios que había sido dañada por el pecado está siendo restaurada en tu vida y en mi vida. Y eso lo hace Dios sin distinción de raza, de lengua, de cultura, de clase social. Por eso Pablo dice que en ese proceso está involucrado todo aquel que en verdad quiera participar de la obra de Dios, la cual es manifestada en Cristo a favor de todos. La redención, y acá hay un detalle importante, la redención fue un acto, no un proceso. La redención, lo reitero, fue un acto, una obra consumada por Jesucristo en la cruz, una vez y para siempre, terminada. Consumado significa terminado. Y Pablo señala que Jesucristo, habiendo sido levantado después de la resurrección y vuelto a la presencia del Padre, ahora Él está sentado a la diestra, dando testimonio de que su obra está terminada. La obra de la redención fue consumada. Es un acto, no fue un proceso. La obra de la redención es un acto, una obra consumada por Jesucristo en la cruz, una vez y para siempre. No volverá a ser repetida. Por eso es en vana la espera del judío que hoy está anhelando la llegada del Mesías. Esa obra no va a ser repetida. Fue una vez y para siempre. Ahora Dios en la palabra, llevándonos al verdadero conocimiento, al ginosco de Dios,
donde participamos del conocimiento verdadero por experiencia personal, ahora Dios nos invita a ser parte del propósito de Dios en la redención. Y para ser parte del propósito de Dios en la redención, es necesario que se cumpla el proceso. Y ese proceso significará, aunque nos duela, pero lo necesitamos y es bueno, significará ir continuamente a la cruz, porque es allí donde hay sanidad y victoria. Por eso Pablo, cuando se acerca a los corintios, le dice: no me interesa saber ustedes ninguna cosa. Lo único que quiero saber es acerca de cómo ustedes están procesando a Cristo y Cristo crucificado. Pues la verdad de Dios llega a tener una manifestación completa cuando el corazón del hombre y la mujer es llevado a esa experiencia de muerte en Cristo para luego participar unido a Cristo en su muerte de la vida que también en Él fue manifestada. Por eso es tan necesario en este proceso de transformación, donde estamos siendo llevados continuamente al verdadero conocimiento de Dios en Cristo. Es necesario ir continuamente a la cruz, porque es allí donde el corazón se doblega. Es allí donde el espíritu del hombre se sujeta a alguien que tiene autoridad sobre la vida. Y en esa experiencia, la vida llega a ser realmente algo extraordinario. Porque la vida definitivamente no es lo que el hombre natural considera, levantarse y respirar. No, la vida es continua comunión con Cristo, el dador de la vida. Aleluya. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Cristo no hay vida. Ese proceso que Dios manifiesta en nuestras vidas obedece al propósito de la redención. ¿Cuál es el propósito de la redención? Le estoy hablando de la introducción al tema, porque Cristo es el todo y el todo. ¿Cuál es el propósito de la redención? El propósito de la redención abarca sanidad completa, la cual se recibe en el acto mismo de la fe, por tan solo creer. Isaías capítulo 53 y el versículo 5, el profeta está describiendo el proceso de la redención que ahora se va a cumplir en nuestras vidas mediante el acto de la fe, y lo está manifestando, detallando lo que Cristo experimentó camino a la cruz. Ahí lo tienen. Ahora, yo les invito a leerlo de una manera diferente, haciendo personal, porque el verdadero conocimiento se adquiere por experiencia personal. No se trata ahora de Cristo, porque la obra de Cristo fue consumada. Se trata de la obra de Cristo en mí, la cual está siendo llevada a cumplimiento mediante el proceso de la redención. ¿Y cuál es la manera correcta de leer ese pasaje?
mas Él fue herido por mi transgresión. Hay una lectura diferente cuando lo hago personal. Yo transgredí, yo, no fue otro. No puedo mirar al costado, soy yo. Y dice, molido por mis iniquidades. Y además dice, el castigo por mi paz cayó sobre él. Y finalmente dice, y por sus heridas soy sanado. Esta experiencia, la cual la recibimos en el acto mismo de la fe y que significa sanidad completa, se repite cada vez que nos volvemos a Dios en sincero arrepentimiento. Esto significará en la experiencia de mi vida, a través del proceso de la redención que Dios está manifestando en todo mi ser. Esto significará sanidad en todas las áreas de mi vida, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Sanidad que trae verdadera paz en Cristo. Lo primero que hace la redención es manifestar la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios viene a nuestra vida para sanar el espíritu. Romanos 5:1, Pablo lo declara en palabra de Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo. Pero esa paz no fue el resultado de algo fortuito, sino de la justicia de Dios, que tiene como consecuencia en el corazón de fe justificación personal. Y ahora, a través de Cristo, Dios nos ve justo. No es que seamos justos. En Cristo, Él nos declara justos. Y habiendo sido justificados, ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Y en esa paz podemos volver a relacionarnos con Dios, nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro ayudador o paracleto. ¿Por qué les digo de esta manera? Porque lo que les estoy queriendo significar es que en el propósito de la redención, las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están presentes. Y Dios quiere llevarnos a esa experiencia de una relación personal con cada uno de ellos. En esa relación con Dios, habiendo el Señor tocado nuestro espíritu y sanado, quitando el pecado, borrando las ofensas, liberándolo del poder del pecado. Ahora Dios en esa relación nos lleva a la sanidad del alma, en donde la vida interior empieza a ser moldeada, santificada en el taller del alfarero perfecto. Y en esa obra que ocurre allí, en la relación personal e íntima con el Señor a través del Espíritu, el alfarero perfecto está moldeando un nuevo vaso según su voluntad. Eso significa nuevos pensamientos. Eso significa
sentimientos nuevos. Pensamientos y sentimientos empiezan a ser formados con una nueva concepción de la vida que está en Cristo. Y no solo se trata de pensamientos y sentimientos nuevos formados a través de la presencia del Espíritu Santo, sino que aún la voluntad personal, mi voluntad, es iluminada y es guiada a una voluntad superior. Y todos ellos, pensamientos, sentimientos y voluntad, en ese proceso de la redención son santificados. Pero también llegará el momento, en el tiempo perfecto de Dios, en donde finalmente el cuerpo, este vaso de barro, que es el vehículo muchas veces de nuestras acciones, este vaso de barro, el cuerpo, experimentará la obra final de transformación. ¿Para qué? Para que en la vida que hemos recibido en Cristo sea manifestada fielmente su imagen y como hijos podamos reflejar a Cristo. Un vaso hecho totalmente nuevo para la honra del Señor. La redención fue una obra consumada una vez y para siempre. Pero el cumplimiento de su propósito conlleva un proceso. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Tiene el apóstol Pablo una palabra clave para entender esto. Y allí dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Hay un proceso. No dice fueron hechas nuevas. Son hechas nuevas. Hay un proceso. En ese proceso está ocupado el Espíritu Santo, el que obra en nuestras vidas en este tiempo, en esa relación personal en la cual Dios nos llama a tener comunión con Él. El Espíritu Santo es quien está obrando. Lo hace en tu vida y en la mía. Y eso independientemente de la condición de cada uno. Para Dios no es importante la lengua, la raza, la cultura, la condición social. El único requisito que Dios establece es confiar en Dios y en su palabra. ¿Para qué? Para que podamos experimentar todo lo nuevo que en la resurrección de Jesucristo fue revelado. ¿Qué es lo nuevo? Vida nueva y abundante, la cual es vida eterna, siendo Cristo el Señor y el todo en todos. Ese es el verdadero significado de la vida nueva que está en Cristo. Cristo es el Señor y Él es el todo en todos. De esta manera, el proceso es desarrollado por Dios. Y reitero otra vez, el único requisito es confiar en Dios y su palabra. Pero ese proceso requiere tu participación y mi participación. Debo involucrarme creyendo en Dios y creyendo a su palabra.
Pues yo puedo decir, creo en Dios, pero después hago la cosa de mi manera, lo cual significa que no estoy creyendo su palabra. La palabra de Dios para mi vida, en medio de las circunstancias presentes, por si alguno todavía no lo advirtió, les quiero decir que estamos viviendo tiempos muy fuertes, de profundas necesidades. Y déjame decirte esto, las cosas no van para mejor. En el mundo natural, las cosas van a ir avanzando en un modo de degradación de todas las condiciones que imperan. Llegará un tiempo en el cual aparecerá, y la palabra de Dios lo destaca, alguien que se presentará como la gran solución. Y entonces muchos dirán, paz, paz. Pero el Señor dice, cuidado, porque la voz del hombre, sin el consejo del Espíritu, no tiene sabiduría. La palabra de Dios me habla personalmente. Y a causa de un montón de hechos que me rodean, puedo entender que hay para mi vida, y espero que también esta palabra, que es decisiva, también sea importante para tu vida. Esa palabra, y ahora quiero entrar en el mensaje, se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, el versículo 10. Esa palabra dice así: por lo demás. Esa frase significa que lo que Pablo va a decir ahora está atado a todo lo que él declaró antes. Hay una conexión en la revelación de Dios. Nada viene a nuestras vidas por un mero acto fortuito, una casualidad. Todo tiene una causalidad. Lo que Dios permite muchas veces en nuestra vida y no entendemos es algo que Dios lo tiene bajo su autoridad, bajo su gobierno y señorío. Y esta palabra está manifestando algo que es imperioso a causa de todo lo que Dios ha querido revelar en Cristo, que es la base fundamental de la palabra que ahora les leo. Y esa palabra dice así: fortaleceos. ¿En quién? En tu capacidad, en tu manera de ver las cosas, en tu inteligencia, en lo que un hombre te puede ofrecer, en tu cuenta del banco, en los determinados éxitos que puede alcanzar temporalmente en tu vida. No. Pablo es muy contundente. Y quiero decirte que el que está escribiendo esta carta lo hace desde una posición donde sabía que si él no lo experimentaba personalmente, estaría expuesto a situaciones de quebranto que no podría manejarlas en su propia vida. ¿Saben por qué? Porque Pablo estaba sujeto a la autoridad de los hombres. Y por causa de Cristo, él estaba pasando por un tiempo de zozobra,
en su propia vida. Estaba con los pies encadenados en el seco, en un lugar oscuro, frío y húmedo. Y la única manera en la cual él podía mirar el futuro con esperanza y el presente con regocijo es saber que sus fuerzas no estaban en lo que él es, sino en la presencia del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora no está hablando de algo místico, no está hablando de algo que porque yo ahora empiezo a repetirlo, empiezo a experimentar una presencia de Dios que trae una manifestación de gloria. No, Pablo lo que está significando el valor que tiene definitivamente en el corazón, el testimonio de la palabra a la cual abrazo mi vida. Y decido descansar y depender completamente de Dios en Cristo y su palabra. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Parafraseando, Pablo le está diciendo a la iglesia que independientemente de todo lo que han recibido como bendición de Dios en Cristo, es importante que cada uno tome la iniciativa de afirmar en su corazón aquello que definitivamente debe ocupar el centro de mi vida. Pablo podía declarar estas palabras porque era la consecuencia de su experiencia personal. Experiencias que Pablo las vivía con Dios. Experiencias que él las experimentó, realmente llegó a comprobar cuando tuvo su encuentro personal con el Señor. Hechos capítulo 9 nos habla de esta experiencia de Pablo al encontrarse con el Señor. Cuando él iba camino a la ciudad para tomar como prisionero a los creyentes y llevarlos, si fuera posible, a la muerte. Pero a este propósito en el cual estaba ocupado, tuvo una experiencia personal. Cristo se presentó a su vida. Cristo le salió al encuentro. Y cuando Cristo le habla, lo único que atina a hacer Pablo es a decir: ¿quién eres, Señor? Él pensaba que hacía la obra de Dios y resulta que no conocía quién es el Señor. ¿Quién eres, Señor? Y entonces, aunque en la versión de la Biblia de las Américas no lo señala, hay una versión que es la Reina Valera 1960 que destaca que en ese mismo acto, en la experiencia personal que tuvo Pablo con el Señor, él llega también a declarar: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y esto está hablando de la rendición de su voluntad, entendiendo que ahora en Cristo su vida tenía un propósito diferente y un destino aún superior. Esa misma experiencia Pablo la confirmó caminando en una relación personal con Dios día a día. Y en esa relación personal se forjó en el corazón de Pablo esta convicción. ¿Cuál convicción? Cristo es el Señor. Y el Señor es el todo y en todos. Esto significa
querido hermano, que el verdadero sentido de la plenitud en la vida no para algunos iluminados, sino para todos. El verdadero sentido de plenitud en la vida está presente solo en Cristo, quien es el Señor de la vida. ¿Cuál es el valor de esa convicción? Esta convicción es muy importante. En mi corazón tiene que ser un lema que esté allí grabado con letras de oro. Nada ni nadie lo puede arrancar, porque es la convicción en la cual me sostengo. Jesucristo es el Señor y Él es todo en la vida. Sin Él nada somos. En esa convicción Pablo experimentó que la gracia de Dios es suficiente y sin Él no somos nada. Por favor, acompáñenme a la lectura en 2 de Corintios para que veamos esta experiencia transformadora del apóstol Pablo, en donde el verdadero conocimiento estaba siendo adquirido de una manera personal y directa en su relación con Dios. Y Pablo llega a decir esto, dando testimonio de su experiencia. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y dada la extraordinaria grandeza de la revelación, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne. Algo que Pablo no podía controlar, algo que Pablo no podía manejar. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Qué directo y claro era Pablo, mostrando que Dios es el Señor, y si Él quiere permitir que un mensajero de Satanás nos abofetee, está en el derecho de hacerlo. Pero ¿saben qué? En el plan y propósito de Dios siempre hay un diseño superior. Dios no quiere que mengues, Dios quiere que crezcamos. Y entonces Pablo dice acerca de esto, versículo 8, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia. Cada vez que Pablo oraba a Dios y decía, Señor, quita esta espina de mis costados, este aguijón que es un azote en mi carne. Cada vez que Pablo oraba y clamaba, el siervo de Dios que buscaba vivir de una manera íntegra ante los ojos del Señor, la única respuesta que Dios traía al corazón de Pablo era, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Mi gracia es suficiente. El problema, Pablo, es que no lo estás entendiendo. Mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, habiendo entendido ahora el verdadero sentido que trae el conocimiento por experiencia personal, se rinde completamente y dice, por tanto, muy gustosamente me gloriaré. Esto significa, tendré contentamiento en mis debilidades,
para que el poder de Cristo more en mí. Por eso, Pablo dice, me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Esto no es fácil recibirlo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Saben por qué no es fácil recibirlo? Porque este tipo de convicción que va a marcar dirección en nuestra vida y nos va a establecer en el propósito que Dios ha señalado. Esta convicción debe ser procesada interiormente. ¿Estamos procesando la obra de Dios en nuestra vida? Cuando el proceso se cumple, yo puedo decir con toda franqueza, con mucha seguridad, sin dudar, que aquello que Dios está manifestando en el proceso se incorporó a la esencia de mi vida, porque estoy ahora seguro que cuando soy débil, entonces soy fuerte. En ese proceso aprendo a tener contentamiento en la gracia de Dios que es suficiente, y Dios se hace fuerte en mí. El Todopoderoso se hace fuerte en tu vida y en mi vida, porque hay una rendición en la obra del Todopoderoso en nuestra vida interior, y estamos dispuestos a entregarle a Él el control, el gobierno de nuestra vida, confiando en que definitivamente Él es el Señor y Él es el todo. En esa convicción, el señorío de Cristo se vuelve una realidad en el diario vivir, sin importar las circunstancias. Cuando Pablo escribió estas cosas que estamos leyendo, que leímos hoy en el libro, en la epístola a la iglesia de Colosas, lo que leímos luego en la carta que escribió a Efeso, como así también la que escribió a la iglesia en Filipos y al hermano Filemón. En cada una de esas epístolas, la circunstancia de Pablo involucraba una cárcel. Y en esas circunstancias, guiado por el Espíritu Santo, Pablo pudo compartir con la iglesia su experiencia personal. ¿Por qué? Porque el anhelo del corazón del Padre, en esa obra transformadora que se manifiesta a través del proceso de la redención, es llevar la vida tuya y mi vida a esa misma convicción. Es decir, que esa convicción de Pablo, su fortaleza estaba en el Señor y en el poder de su fuerza, sea ahora propia en la vida de cada creyente. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza es vital en la vida del creyente. Es necesario y es la consecuencia de vivir bajo su señorío. Por lo tanto, experimentar el poder del Señor, el poder de sus fuerzas,
no es consecuencia simplemente de afirmar un texto en nuestra mente, sino que tiene que ser llevado a una experiencia personal. Como decía un teólogo, no se trata de repetir el texto una y otra vez hasta que esté incorporado en la mente. No se trata de memorizar algo, se trata de vivirlo. No se trata de pensamientos positivos, sino que lo que Pablo quiso decir aquí es algo que proviene de una relación personal con Dios, en donde no hay barreras, y mi vida entera está rendida al gobierno de su señorío. No hay oposición. Quiero mostrarles un ejemplo para que podamos comprender esto, la importancia de la relación personal. ¿Cuáles son los resultados de la convicción? En donde nosotros podemos manifestar que Jesucristo es el todo y en todos. Quiero que vayamos a un pasaje que está allí, al final del Sermón del Monte, Mateo capítulo 7. Hace poco un hermano me escribe, me dice, ¿qué significa esto? Y me sacó a cuento algo que hoy se utiliza mucho. Bueno, si de esa manera significa que no nació de nuevo. ¿Qué sabemos nosotros si nació de nuevo o no nació de nuevo? Hay una cuestión aún más íntima, y es la relación directa con el Espíritu, en donde Dios cobra la dimensión de Señor en nuestra vida. Y Él es el que maneja los actos de nuestras decisiones. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Jesucristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Es tremendo esta frase. Y el Señor no quiso terminar el Sermón del Monte sin dejar este testimonio, porque es fundamental para todo lo que viene después, en la conclusión del sermón. Y lo que quiero decirte en esta mañana es esto: el énfasis de aquellas palabras dichas por Jesús está puesta en la comunión con Cristo como Señor, y esa comunión no depende de un protocolo, no depende de formas humanas, no depende de estrategias del hombre. Esa forma de convicción está directamente ligada a la comunión con Cristo como Señor, donde Él es lo relevante y donde la palabra está vigente en todos los hechos presentes de nuestra vida. Esa comunión en donde yo reconozco a Cristo como Señor, es la que me lleva, como decía el apóstol Pablo, hablando del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, esa comunión es la que me lleva a andar en el Espíritu Santo en obediencia a la palabra.
De otra manera no estoy preparado para obedecer la palabra. Solo en la comunión con Cristo como Señor, Dios me capacita para andar en el Espíritu y obedecer la palabra. Y en esa experiencia, andando con el Espíritu Santo, empiezo a comprobar que el conocimiento verdadero es algo que en mi vida es establecido en una experiencia personal, donde el Espíritu Santo obra transformación y vida. Déjame decirte que te he mencionado 3 hechos muy importantes para que la convicción en tu corazón sea algo que esté allí definitivamente establecido. Comunión con Cristo como Señor de mi vida. Andar en el Espíritu Santo. Y esto trae como resultado obediencia a la palabra. Esa experiencia es completa y veraz cuando le creo a Dios, cuando creo a su palabra y ando en obediencia a la fe que en mi corazón confiesa. Si Dios habló a mi corazón, solo necesito confiar y obedecer. La conexión con Cristo como Señor es vital para una vida en victoria, andando día a día en obediencia a su palabra. En una oportunidad, Jesucristo habló estas palabras. Había allí personas que estaban escuchando, entre ellos los escribas y fariseos. Y el Señor manifestó estas palabras a sus oyentes. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Examináis las Escrituras, porque vosotros, estaba señalando a los escribas y fariseos, pensáis que en ellas, en las Escrituras, tenéis vida eterna. Y Jesucristo le dice, pero han perdido de tomar en cuenta un detalle importante. ¿Cuál es el detalle? Que ellas, las Escrituras que usted examina para buscar la vida eterna, esas Escrituras dan testimonio de mí, en quien la vida en verdad es manifestada. Por lo tanto, si están buscando la vida eterna, Jesús le dice, es necesario que pongan atención a aquel que representa la verdadera esencia de la vida, la cual las Escrituras la están manifestando en mí, dice el Señor. Jesús le estaba diciendo, no se conformen con las apariencias. Busquen la verdadera esencia de la vida eterna, la cual es revelada por la misma palabra en la persona y en el testimonio de Cristo, el Mesías. ¿Cuál es la necesidad de afirmar la convicción del apóstol Pablo en mi vida? Es mucha. Es mucha. Es algo sumamente trascendente. ¿Por qué? Porque tiene innumerables beneficios. Como ya lo vimos, comunión con Cristo, andar en el Espíritu Santo y como resultado, obediencia a la palabra, en la cual estoy experimentando la obra de Dios en mi corazón. Pero volviendo a Efesios capítulo 6, en los versículos 11 y 12, el apóstol Pablo señala algo que también es importante entender para reconocer la necesidad de la convicción del apóstol Pablo en mi vida. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Y esa razón está allí explicada en los versículos 11 y 12. No lo leemos hoy. Pero Pablo dice que hay realidades espirituales que están presentes cuando caminamos con Cristo, que son invisibles a los ojos naturales. Realidades espirituales invisibles a los ojos naturales, pero presentes cuando caminamos con Cristo. Esto significa que no debemos ignorarlas. ¿Por qué? Porque son fuerzas espirituales de maldad. Y quizás el próximo mensaje tenga que ver con esto, porque Pablo allí destaca que es la única manera, teniendo esta convicción, de poder enfrentar las acechanzas del maligno. Hay una batalla espiritual en la cual el Señor nos lleva a confrontar un mundo espiritual de maldad. Y necesito estar preparado para enfrentar esas fuerzas espirituales, las cuales no lo podré hacer con mi poder, con mi capacidad, sino que solo podré enfrentarlo con las armas espirituales que provee el Espíritu Santo. Por eso el concepto que Pablo declara es la convicción necesaria. Fortalécete en el Señor, es decir, en el poder y autoridad de la palabra que obra a través del Espíritu Santo cuando vivimos sujetos al señorío de Cristo. En esa obediencia aprendo a confiar y a confesar en medio de la batalla el nombre del Señor. El Salmo 20, del versículo 7, dice así: algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros, aquellos en los cuales la convicción del Espíritu ha sido sellada, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos, en su nombre nos levantaremos. Y como David podremos decir al gigante: tú vienes a mí con jabalina, con lanza y con todas tus armas de guerra, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos de Dios. No enfrentes la batalla espiritual con tus fuerzas. Haz en medio de esa batalla la decisión de apoyarte y confiar en las fuerzas del Señor. No te doblegues. Debemos aprender a confiar y confesar el nombre del Señor en cualquier circunstancia. Y para eso también es importante que cada día yo tenga un tiempo para meditar en lo que Dios quiere hablar a mi corazón a través de su palabra. Quiero invitar a los hermanos de la alabanza, por favor, que puedan pasar aquí adelante. Y termino diciendo esto: si te sientes débil, porque has entendido que estás en medio de una batalla en donde los vientos son tan recios que no puedes sostenerte en pie, recuerda que cuando te sientes débil, hay alguien que está en medio de ti como un poderoso gigante para levantar bandera de justicia y pendón de salvación. David hizo una oración poderosa para momentos en donde los enemigos parecen multiplicarse y donde las fuerzas parecen ser como cera que se derrite.
En esos momentos es donde el Señor nos anima a estar firmes, fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Dios nos llama a ser fuertes en Él, porque el Dios de los cielos está pronto para acudir en socorro de aquellos que están pendientes de la obra de su amor y de su poder. El Salmo 20 es un salmo extraordinario. Y yo quiero terminar esta mañana leyendo estas palabras para luego ir a participar de la mesa del Señor. David oraba de esta manera, intercediendo. Lo hacía por sí mismo, porque él sabía que estaba enfrentando un ejército poderoso. No era lo que sus ojos naturales podían ver, era lo que él podía percibir a través de lo que el mundo espiritual estaba manifestando en medio de las circunstancias. Y David oraba de esta manera: que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, te levante, que desde el santuario te envíe ayuda, y desde Sión te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria, y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Aleluya. Te invito a estar en pie, hermano.